El 5 de febrero es una fecha clave en el calendario mexicano. No es solo un día feriado ni una oportunidad para descansar. Es el aniversario de la Constitución de 1917, el documento que marcó un antes y un después en la historia del país. Pero, ¿qué tiene de especial esta Constitución? ¿Y por qué es tan importante? Vamos a desglosarlo de manera sencilla. La Constitución que nació de la Revolución. Para entender el origen de la Carta Magna, hay que remontarnos a la Revolución Mexicana, 1910-1917. Este movimiento no solo tumbó la dictadura de Porfirio Díaz, sino que también puso sobre la mesa problemas urgentes como la desigualdad, la explotación laboral y la falta de derechos para campesinos y trabajadores. En 1913, Victoriano Huerta tomó el poder tras un golpe de Estado, pero su gobierno no duró mucho, ya que Venustiano Carranza, desde Coahuila, se levantó en su contra con el llamado Plan de Guadalupe. Este plan no solo desconocía a Huerta como presidente, sino que sentó las bases para el ejército constitucionalista, que terminaría imponiéndose en la lucha. Una vez derrocado Huerta, y tras varios conflictos internos entre los revolucionarios, Carranza logró reunir en 1916 a un Congreso Constituyente en Querétaro. El objetivo era reformar la Constitución de 1857, pero en el proceso se redactó una nueva, más moderna y con principios que respondían a las demandas de la Revolución. ¿Qué hizo diferente a la Constitución de 1917? A diferencia de su antecesora, esta Constitución incorporó por primera vez derechos sociales y laborales, algo revolucionario para la época. Derechos laborales. Se estableció la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a la huelga. Antes, los trabajadores estaban completamente desprotegidos. Educación gratuita y laica. La Iglesia dejó de controlar la educación y el Estado asumió la responsabilidad de garantizar el acceso a la enseñanza. Reforma agraria. La tierra debía ser para quienes la trabajan. Se puso fin a los latifundios desmedidos y se devolvieron tierras a las comunidades campesinas. Soberanía nacional sobre los recursos naturales. Se reafirmó que el petróleo, los ríos y otros recursos estratégicos pertenecían a la nación. En su momento, fue una de las constituciones más avanzadas del mundo, tanto así que sirvió de inspiración para otros países en América Latina y más allá. ¿Por qué el 5 de febrero? Verás, el 5 de febrero de 1917, en el Teatro de la República de Querétaro, Carranza promulgó oficialmente la nueva Constitución. Desde entonces, esta fecha se conmemora como el Día de la Constitución. Es una prueba de que los derechos no se regalan, se conquistan. La Revolución Mexicana no solo fue una lucha armada, sino también una lucha por el reconocimiento de los trabajadores, campesinos y ciudadanos en general. ¿Qué pasa hoy con la Constitución de 1917? Aunque sigue siendo la base del sistema legal mexicano, la Constitución ha sufrido ciertas modificaciones a lo largo de los años. Algunas reformas han buscado actualizarla a los tiempos modernos, mientras que otras han sido criticadas por debilitar derechos fundamentales. Por ejemplo, el sistema electoral ha cambiado, el concepto de propiedad sobre los recursos naturales se ha flexibilizado, y los derechos de las mujeres, que inicialmente no fueron reconocidos en 1917, han ido ganando espacio con el tiempo. Impacto de la Constitución en la actualidad. Más de un siglo después, la Constitución sigue siendo el documento rector de México. Sin embargo, como bien se mencionó, no es la misma que en 1917. Se han realizado más de 250 reformas y 770 modificaciones, algunas necesarias para modernizar el país y otras cuestionadas por su impacto en los derechos de los ciudadanos. Por ello, la Constitución ha sido adaptada para reflejar cambios en la sociedad, desde la aplicación de derechos humanos hasta la creación de instituciones como el INE para garantizar elecciones democráticas. En el ámbito laboral, aunque los derechos básicos siguen vigentes, las reformas recientes han introducido conceptos como el teletrabajo y la subcontratación, reflejando los nuevos tiempos. En cuanto a la educación, la gratuidad sigue siendo un principio, pero la calidad y el acceso aún son desafíos importantes. Otro punto importante es la centralización y descentralización del poder. A lo largo de los años, se han realizado cambios que fortalecen o debilitan la autonomía de estados y municipios, algo que genera constantes debates en la política nacional. Al final del día, después de
108 años y cientos de reformas, la Constitución ha cambiado tanto que apenas se parece a lo que se escribió en 1917. Aún así, sigue siendo un documento vivo, que evoluciona con la sociedad y se adapta a las nuevas realidades. Claro, sin perder su origen como reflejo de la lucha por la justicia y la igualdad que marcó la historia del país. Pero, ¿y tú qué piensas? ¿Crees que la Constitución de 1917 sigue vigente en su esencia o ha perdido fuerza con tantas reformas? Si pudieras cambiar un artículo de la Constitución, ¿cuál sería y por qué? Comparte tu opinión en los comentarios, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, la historia de México no se detiene y todos somos parte de ella.